Hola mis amigos, hemos llegado a la última lección de este segundo trimestre del año 2025, en el cual hemos estudiado el tema alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y para esta última lección tenemos un tema precioso, imágenes del fin. Algo que muchos de nosotros quisiéramos aprender a reconocer y a interpretar de manera correcta, de manera bíblica. En esta lección, a ver la historia de Jonás. La historia de Jonás la hemos aprendido por generaciones. Ahora nuestros niños, mis nietos, mi bisnieto, ahora lo cantan la historia de Jonás. Es precioso. Nosotros, los del tiempo del fin, también vamos a aprender, igual que como los niños, vamos a aprender en el estudio de esta semana diversos elementos útiles para comprender mejor lo que llamamos la verdad presente. Otra historia que nos dará grandes enseñanzas esta semana durante el estudio de la escuela sabática es la caída de Babilonia y el ascenso del rey Ciro de Persia, quien liberó al pueblo de Dios y le permitió regresar a la tierra prometida. Nuestro texto para esta semana se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 1 y verso 9, que dice: y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Bienvenidos al estudio de nuestra lección número 13 para el 28 de junio, imágenes del fin. La primera parte de nuestra lección lleva por título El profeta renuente. Aunque chiquita, la historia de Jonás nos enseña muchas cosas y tiene muchas alusiones al tiempo del fin. Tiene un impacto significativo en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros nos identificamos con Jonás porque somos renuentes al llamado del Señor. Tan impactante es la historia de Jonás que Jesús hizo una alusión a ella en Mateo 12:38. Ahí nosotros encontramos la referencia acerca de la obra de Jonás que dijo Jesús. Dos cosas interesantes de esta referencia. La número 1 es la señal de Jonás. Y la número 2, el señalamiento a la reina del sur, que era la reina de Sabá. Ella vino desde lejos a escuchar de propios labios de Salomón su gran sabiduría. La fama de Salomón había llegado hasta ella, pero ella no se quedó con el que oía, sino fue a verlo y quería escuchar de sus propios labios. Yo me pregunto, si la reina le creyó a Salomón, como dijo Jesús, ¿por qué no me creen a mí? ¿Por qué no me creen a mí? Si yo soy mayor que Salomón. Pero eso no les gustaba escuchar a los fariseos. El mensaje de Jonás no era popular, pero le creyeron. Y toda una población se transformó. Él llevaba un mensaje de destrucción, pero la destrucción era condicional. Entonces, cuando escucharon el mensaje del labio de Jonás, todo el pueblo le creyó y se arrepintieron. Todo esto llegó a oídos del rey y el rey también se vistió de cilicio, de ceniza. Él quería demostrar al Señor que estaban arrepentidos y mandaron hasta los animales a ayunar. No podían comer. Nuestro mensaje tampoco es popular, porque al igual que Jonás predicamos destrucción, porque viene destrucción, pero antes de la destrucción te estamos predicando salvación. Y aunque no lo parezca, al final muchos creerán en el mensaje que les estamos llevando.
Yo espero que tú estés entre esos muchos. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Una obra de arrepentimiento. Y Jonás tenía un mensaje inequívoco para el pueblo de Nínive. Dice Jonás 3:4, Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando todo el día, desde que amaneció hasta que anocheció. Jonás predicó a esa ciudad el juicio que estaba ya puesto sobre ellos. Y después de todo, ¿no era un mensaje directo de un profeta del Señor? O sea, el mensaje no venía de Jonás, el mensaje venía de el Dios Todopoderoso. Jonás era su instrumento. Sin embargo, ¿qué ocurrió con Nínive? Y nosotros leemos lo que ocurrió con Nínive en Jonás 3. Debemos nosotros de recordar que hay profecías condicionales y profecías incondicionales. En Jonás 3:5 se nos relata el por qué la profecía de Jonás no se cumplió en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Nínive creyó a Dios y se arrepintió de todos sus pecados, de toda su mala conducta, de andar en los caminos malos. Toda la ciudad buscó a Dios y la destrucción anunciada no se llevó a cabo. Nínive, muchos años más tarde, cayó presa de las naciones circundantes porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. En el tiempo que Jonás predicó su destrucción, el pueblo se arrepintió. El Señor no destruyó esa ciudad, pero tiempo después se volvieron a olvidar de Dios y fueron presas de sus enemigos. En este tiempo, todo aquel que escuche nuestro mensaje, porque nuestro mensaje es: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban sus plagas. Todo el que escucha este mensaje de salir de Babilonia se va a salvar. Se va a salvar por amor a Jesús. Otras profecías se cumplirán independientemente de la respuesta humana. Por ejemplo, las profecías que son incondicionales, esas se van a cumplir. Las profecías mesiánicas, o sea, la primera y la segunda venida de Cristo, eso no es condicional, eso se va a llevar a cabo. La marca de la bestia, el derramamiento de las plagas y la persecución al final del tiempo. Estos eventos no son condicionales, se van a cumplir. Por eso está la profecía. Por eso es que hoy yo te estoy llamando a que escuches a Jesús, que te dice que tú eres su ovejita. Tú eres su ovejita. Estás en otro redil, pero tú eres ovejita. Y Él dice que Él va a llamar a sus ovejas que están en otros rediles y que las ovejas que le pertenecen escucharán su voz y vendrán a Él. Por lo tanto, un día tú vendrás a Jesús si es que eres oveja de Jesús y conoces su voz. La tercera parte de nuestra lección lleva por título La fiesta de Belsasar. Después de que la ciudad de Nínive fue humillada en el año 612 a.C. por un ejército que incluía a medos y babilonios, dirigidos por el padre de Nabucodonosor. Babilonia experimentó un renacimiento que no había visto desde los días de Hammurabi, su gran legislador. Bajo Nabucodonosor, quien ahora estaba libre del problema de las incursiones asirias, porque había sido destruida, la ciudad de Babilonia creció en riqueza y creció en influencia, hasta el punto de que todas las naciones vecinas no tuvieron más remedio que someterse a Babilonia. Babilonia era la reina del mundo antiguo, del cercano oriente,
y las naciones que deseaban prosperar se declararon leales a ella. En Daniel 5, 1 al 31 encontramos los errores de Belsasar, que lo llevó no solo a perder el reino de Babilonia, sino a perder su propia vida. A Dios no se le pasa nada, querido. No se le pasa nada. Recuerda que horrenda cosa es caer en manos del Dios Todopoderoso. En Daniel 5 se nos narra esa fiesta que estaban haciendo en celebración. Y Belsasar vio una mano que vino de repente y comenzó a escribir en la pared. ¿Por qué apareció esa mano? ¿Por qué apareció esa mano escribiendo en la pared? Porque Belsasar desafió al Dios de Israel cuando mandó a traer los vasos santos que su padre había traído del templo. Nabucodonosor nunca se atrevió a usar esos vasos, pero Belsasar desafió a Dios. A pesar de que Belsasar tenía sobrada evidencia y pleno conocimiento del poder de Dios, porque su papá había tenido una historia con Dios directamente. Puedes leer Daniel, ahí te vas a dar cuenta cuál fue esa historia. Su problema no era la falta de información, no era la falta de conocimiento del poder del Dios con quien se estaba metiendo, sino la dureza de su corazón. En los últimos días, cuando la crisis final se desate sobre el mundo, las personas también tendrán la oportunidad de conocer la verdad. Lo que determinará su decisión, como en el caso de Belsasar, será su corazón. Por eso, nuestro amoroso Dios todos los días te dice: dame, hijo mío, tu corazón. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título El secamiento del Éufrates. Uno de los puntos fuertes de Babilonia era el río Éufrates. El río Éufrates entraba a la ciudad de Babilonia por debajo de los muros. Pero también ese resultó ser su punto más débil. Nitocris, una antigua reina babilónica, había realizado obras a lo largo del río con el fin de convertirlo en una ruta de acceso a la ciudad. Durante ese proceso desvió el río hacia un pantano para que los obreros pudieran trabajar con comodidad. Ciro se dio cuenta de que podía hacer lo mismo y disminuyó el nivel del río Éufrates. Lo disminuyó a tal manera que podían sus ejércitos caminar a través de los muros de Babilonia en el cauce que el río había abierto. Una vez que hubieron entrado a la ciudad, los habitantes de Babilonia estaban desguarnecidos, no tenían protección, porque dentro de la ciudad ellos se sentían seguros. ¿Y qué estaban haciendo? Sus guardias, todos sus príncipes, toda la gente estaba en la fiesta de Belsasar. Y todos estaban entregados a danzas, a placeres, a tomar. No cabe duda de que se trata de la fiesta que Daniel describe en Daniel 5. Belsasar estaba en esa gran fiesta celebrando su poderío. Tanto poder pensó que tenía que se atrevió a desafiar al Dios de Israel, profanando los utensilios del templo, más específicamente sus vasos de oro, sus vasos de plata. Su destrucción vino de repente. Jesús advirtió a sus discípulos: velen, porque
no saben a qué hora ha de venir su Señor. Sin embargo, sepan esto: si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Al igual que en la caída de Babilonia, la repentina aparición de Cristo tomará por sorpresa a la Babilonia moderna. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Ya nosotros sabemos cuáles serán las señales que nos indicarán la cercanía de la segunda venida de Cristo. Y en lo personal, queridos, yo pienso que nosotros no nos deberíamos de preocupar de cuándo viene Cristo. Deberíamos de preocuparnos cuándo termina la gracia para nosotros. Cuando Cristo venga, todo habrá sido decidido. La gracia habrá terminado. La palabra de Dios dice que cuando la gracia termine, Apocalipsis 22:11, el que es justo siga siendo justo. El que es injusto siga siendo injusto. El que es sucio, ensúciese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Eso quiere decir que la gracia va a terminar y nosotros vamos a seguir en nuestra misma vida, en la vida que hemos llevado, en la vida que hemos escogido. Y cuando venga Cristo, ya todo estará decidido. El mundo no será sorprendido por no conocer el anuncio divino, sino por no haber creído en él. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Ciro el Ungido. Cuando Ciro conquistó Babilonia y concluyó el cautiverio del pueblo de Dios, los persas permitieron al pueblo de Dios regresar a la tierra prometida. Permitieron al pueblo de Dios reconstruir el templo. Bajo Ciro, el imperio persa se convirtió en el más grande de la historia, formando lo que el historiador Tom Holland llama el mayor conglomerado de territorios que el mundo hubiera conocido. Como era costumbre entre los persas, Ciro fue llamado el gran rey, el rey de reyes. Ciro prefigura lo que sucederá cuando Cristo regrese para buscar a su pueblo. Él es el rey que viene, es el rey de reyes, el verdadero rey de reyes. Este famoso persa no solo liberó al pueblo de Dios, sino también su campaña contra Babilonia. Eso es un tipo o prefiguración de la segunda venida de Cristo. En segunda de Crónicas 36, 22 y 23, nosotros encontramos algo precioso y lo voy a compartir contigo. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ciro fue usado por el Espíritu Santo para regresar al pueblo de Israel, a su tierra, y reconstruir Jerusalén, reconstruir la ciudad santa que estaba en ruinas. Ciro decretó la construcción del templo terrenal, pero Jesús inauguraría su ministerio en el santuario celestial, que conduciría a su regreso y a nuestra liberación. Cuán fascinante es que Dios utilizara a un rey pagano de una manera tan marcada para hacer su voluntad. Dios querido,
tienes que reconocer. Dios tiene el control de las grandes naciones del mundo. Tiene el control de sus gobernantes. Todo lo que señala la segunda venida de Cristo está sucediendo y los acontecimientos finales serán rápidos, rápidos. Así lo dice la palabra de Dios, que si estos días no fueran acortados por amor a sus escogidos, nadie sobreviviría. Si tú aún no has entregado tu corazón a Jesús, el tiempo se te está acabando. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. A cada nación que subió al escenario de acción en la historia de este mundo, se le permitió ocupar su lugar en la tierra. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Cada uno de ellos, al igual que las naciones de menos fortaleza, la historia los tiene registrados. Cada uno tuvo su tiempo de prueba. Cada uno fracasó. Su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. En Jeremías 18, el profeta observa que está trabajando un alfarero. Un alfarero agarra su material de trabajo y comienza a trabajar. Da forma a lo que está creando. Y si no le gusta, comienza a crearla de nuevo. Y precisamente esa imagen, la de un alfarero que amolda su arcilla, es la que Dios utiliza para explicar el principio de condicionalidad en la profecía bíblica. Para asegurarse de que lo entendemos, el Señor dice por medio de Jeremías: en un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se convierte de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacer. Y en un instante hablaré de esa nación o ese reino para edificar y para plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, desistiré del bien que había determinado hacer. ¿Sabes una cosa? Es difícil perderse, muy difícil, porque a donde tú vayas, aunque andes en los caminos muy desviados de los caminos que Dios tiene para ti, el amor de Dios te sigue. El amor de Dios te sigue. El amor de Dios no te deja. Por eso es difícil perderse. Ya no pongas resistencia y ven a Jesús. El tiempo pasa muy rápido y la venida de Jesús hoy está más cerca que hace 3 meses que comenzamos a estudiar este tema precioso sobre las profecías. Y yo estoy feliz. Yo estoy feliz porque cada día puedo sentir más la cercanía de la segunda venida de Cristo. Porque eso es lo que más anhela mi corazón, que Cristo venga pronto. Te espero la próxima semana en nuestra lección número 1 del 4º trimestre del 2025.